Muy buenos días, los saludamos con el gusto de que lo hacemos cada lunes en este programa Los Fundadores, un programa que la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene a bien realizar con motivo de su 60º aniversario y donde pues tenemos el gusto de saludar a grandes personalidades universitarias que han contribuido con su esfuerzo y su trabajo en la consolidación de la universidad que hoy conocemos y de la cual nos sentimos sumamente orgullosos, la Universidad Autónoma de Chihuahua. En este momento les comento a todo nuestro auditorio que transmitimos desde el Centro Cultural Quinta Gameros, este bello recinto propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues tenemos la grata visita esta mañana aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad de la doctora Isela de Pablo Porras, una maestra catedrática universitaria de gran prestigio, reconocida por su gran calidad humana y su pasión en las aulas y también su trabajo como investigadora y docente universitaria, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, maestra, buenos días, bienvenida a Los Fundadores. Muchas gracias, gracias por la invitación para participar en este importante programa. Maestra, este es un programa de charla que queremos que sea muy amena y sobre todo que nos comparta usted esta historia de vida. La universidad se construye a través de una serie de mosaicos que constituimos cada uno de nosotros los que formamos parte de ella, y nos gustaría, maestra, que nos comentara cómo es que la vida de Isela de Pablo se cruza con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, fue hace muchos años, ¿verdad? Porque yo ingresé a la universidad en 1982 y pues fui muy afortunada porque tuve la suerte de titularme rápido después de egresar de la facultad, y eso me permitió entrar a dar clases a la Facultad de Filosofía y Letras. En mi tiempo era muy difícil que las personas se titularan. Generalmente egresaban y se quedaban sin título por años. Entonces, pues yo tuve mucha suerte, ¿sí? Yo me titulé rápido y entonces pude ingresar a trabajar en la universidad. Me invitaron a dar una materia y pues acepté. Y a partir de ahí empezó esa carrera en la institución. Claro, estaba director entonces el maestro Enrique Payares. Bueno, y a quien saludamos con gusto como coordinador del Comité de los Festejos precisamente de este aniversario de la universidad. El maestro Enrique. Maestra, platíquenos, ¿cómo fue su época de estudiante en la universidad? Muy agradable, muy agradable. Éramos muy participativos, protestábamos por todo, ¿verdad? Y teníamos un gusto enorme por compartir con los demás nuestros intereses, nuestros objetivos. Entonces para mí fue muy agradable la estancia en la universidad, sobre todo que tuve maestros pues que me dejaron mucho, ¿sí? El licenciado Francisco Flores Aguirre, el doctor Arturo Rico, y pues también tuve la suerte de que me diera clases ya al final de mi carrera el maestro Enrique Payares, cuando entró él a dar clases precisamente, y pues la maestra Claudina, que pues excelente también en su área, pero todos, ¿verdad? Y pues el doctor Ferrogay, él también, Federico Ferrogay, también tuve la suerte de que me diera clase. Entonces claro que recuerdo a cada uno de ellos y los recuerdo con cariño, y además pues recuerdo sus clases, ¿sí? Yo tengo buena memoria, entonces es para mí fácil recordar lo que me decía, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo del señor Ferro cuando nos estaba explicando a Sócrates, que era tan agradable lo que decía de Sócrates, y recuerdo perfecto lo que decía en la clase, ¿verdad? Decía que Sócrates había sido condenado por dos cosas: por asevia y por corromper a la juventud, ¿sí?
Y de Arturo, pues me acuerdo perfecto de cómo definía la ética, por ejemplo, que decía, estudia los elementos preferenciales del obra humano, y lo ponía un triángulo, ¿verdad? Entonces todos me acuerdo, sí. Maestra, ¿cómo es la vida del estudiante del área de humanidades? Existen muchas carreras muy tradicionales, y regularmente existe cierto pensamiento, no pensamiento negativo, sino cierto pensamiento hacia de qué vas a hacer luego de estudiar en el área de humanidades en la vida. Sin embargo, nosotros, como usted lo dice, si estudiamos realmente el origen, ¿verdad? El origen del pensamiento de las ciencias, pues nos vamos, forzosamente tenemos que irnos a la filosofía, al desarrollo del pensamiento. ¿Cómo es la vida del joven estudiante? Bueno, tienes razón en eso de que a todos nos preguntan, bueno, ¿y para qué vas a estudiar esa carrera? ¿Sí? O sea, ¿dónde vas a trabajar o de qué vas a vivir? Esa es una pregunta común. Pero pues tenemos suerte los que estudiamos filosofía, siempre hemos sido poquitos. O sea, el número en la escuela pues no es muy grande de estudiantes. Claro que ahora han cambiado un poco las cosas, porque como hay filosofía virtual, entonces ahorita en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera que tiene más estudiantes es filosofía, si unimos el virtual con el escolarizado. Entonces, pero bueno, seguimos teniendo campo de trabajo. Y siempre hemos tenido campo de trabajo. Claro que ahorita, en este momento, pues está más difícil, está más complicado. Si hay los alumnos se ubican, pero muchas veces se ubican mal. Es decir, no les pagan bien, no tienen suficientes prestaciones. Pero bueno, siguen teniendo trabajo, ¿sí? Claro que el empleo pues está mal pagado, pero siguen teniendo campo de trabajo, porque pues todavía hay muchas instituciones educativas que sostienen ese tipo de materias en sus currículas. Y pues eso da gusto, ¿verdad? Que sigan manteniéndose. Pero por otro lado, pues sí se les complican ahora las cosas. A mí en mi tiempo pues no se me complicó mucho, ¿eh? Para mí fue muy sencillo conseguir trabajo. También al principio de egresar, pues un trabajo muy mal pagado. Pero eso se arregló rápido, ¿sí? Claro, con el trabajo, la constancia, el esfuerzo, yo creo que cada uno va labrando su propio destino. Sí, se arregló rápido. Y ahora, eso de estudiar esa carrera, pues a mí como que se me hacía muy normal. A mí cuando me preguntó mi papá, bueno, ¿y en qué carrera te vas a inscribir? Le dije, pues en filosofía. A mí me dijo, pues está bien. O sea, nunca me dijo nada de que, pues esa carrera, ¿qué vas a hacer? No, jamás. Lo que pasa es que veníamos de un tiempo, maestra, de épocas en donde la ideología, el manejo del pensamiento, la palabra, era muy valorado. Hoy en día los tiempos han cambiado. Hoy el desarrollo tecnológico, el desarrollo de lo que es todo lo que es el desarrollo industrial, ha modificado de alguna manera la visión y se enfoca un poco más hacia ese tipo de áreas. Entonces, yo creo que en algo vino a influir, ¿no? en la preferencia, en este caso, de los jóvenes estudiar este tipo de carreras. Sí, pues yo creo que sí. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Colegio de Bachilleres muchos años, también trabajé en el CEBETIS, ¿sí? Entonces, pues ciertamente tuve la oportunidad de interesar a muchos alumnos en estudiar en la carrera, y de hecho terminaron la carrera, y pues me da mucho gusto que alguien se interesara en este tipo de materias, sobre todo porque son muy bonitas, ¿sí? Son muy bonitas, y sí se requiere que las personas estudien el pensamiento de los más grandes pensadores del mundo, ¿verdad? Porque eso abre mucho el panorama, ¿sí? Permite tener una visión más clara de cómo están las cosas.
Y no solamente eso, nos permite también, o les permite participar siendo críticos, ¿sí? Y creo que últimamente, como están las universidades y como está la universidad, pues los estudiantes aprenden a aprender. Entonces, para los de filosofía es sencillo, después de que egresan, porque pues uno debe estar consciente de que la carrera no le da todo, pero le enseña a aprender. Y eso es bien interesante, porque entonces uno toda la vida sigue aprendiendo y pues se mejora, y mejora muchas cosas, que creo que es una de las misiones de un universitario, ¿verdad? Resolver problemas sociales, participar con otros, porque muchas veces se nos olvida que esa es la misión principal de la universidad, ¿sí? Hacer algo en lo social, impactar con creatividad para cambiar lo que podemos cambiar. Maestra, en muchas ocasiones buscamos soluciones a todas las problemáticas que nos aquejan, y a veces desconocemos precisamente que esas soluciones las dan precisamente esos grandes pensadores que sostienen todo el sistema, los diversos sistemas políticos de las diferentes naciones. Hablamos del bien común, y Aristóteles lo escribió hace más de 2000 años. Hablaba del bien común y establecía el cómo debía de funcionar una ciudad, cuál eran los tipos de gobierno. Entonces, en ocasiones no recurrimos precisamente a esos grandes pensadores como Sócrates, Platón, que de alguna manera en su tiempo eran visionarios y reflexionaban precisamente de ese quehacer del hombre, de esas problemáticas que en ese entonces se vivían. Y esa es la importancia precisamente de lo que nos da el estudio de las letras, de la filosofía. Sí, porque es ver desde otro punto de vista todo lo social, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ellos analizan los problemas de su tiempo y se adelantan a ellos. Y entonces nosotros dejamos de aprender de la experiencia de otros cuando no los conocemos. Es como las letras, ¿verdad? En literatura también es muy interesante leer los textos literarios, porque nos dicen de otro modo cómo está lo real, ¿sí? Aparentemente la literatura nada más tendría que ver con la ficción, pero yo creo que no. Tiene que ver también con la intención de decir pues más cosas de las que se puede decir directamente acerca de cómo están las situaciones sociales y cómo está la problemática. Entonces la filosofía también nos aportaría mucho en ese sentido, aprender de las propuestas de otros y aprender de la experiencia de otros, que muchas veces se nos olvida. O sea, nunca queremos regresar a ver qué problemáticas ya encontraron otros y qué soluciones les dan. Sí, siempre queremos empezar como si estuviéramos en cero, y creo que no es posible. Maestra, sobre la participación de la mujer en este ámbito de las humanidades, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Se ha incrementado la participación de la mujer en este tipo de estudios, de carrera? ¿Cómo no? Ahorita incluso en las carreras pues hay más mujeres que hombres, ¿sí? En la facultad creo que en general, no estaría totalmente segura, pero en general sí hay más mujeres que hombres, y eso da mucho gusto, ¿verdad? Las mujeres en este país tenemos muy pocos años participando en las universidades, muy pocos años participando en la política, ¿sí? Pero es interesante que las mujeres participemos en estas áreas porque podemos aportar nuestra propia percepción a los problemas sociales, podemos aportar nuestra propia percepción también en los problemas económicos o éticos que hay en la actualidad, ¿verdad? Y que tendríamos que participar con algunas propuestas, ¿sí? Porque ahorita parece que todo en el mundo gira alrededor de lo económico, ¿verdad? Pero en realidad creo yo que gira alrededor de la política, ¿sí?
Entonces, para mí la política es organización. Entonces, en tanto las mujeres podamos participar en política, pues entonces creo que podemos tratar de cambiar las organizaciones, que es bien difícil, yo lo entiendo, pero es muy importante para que se cambie todo lo demás. Maestra, ¿qué tan distinta es la visión, o podríamos establecer una diferencia entre la visión de la mujer y del hombre en estos aspectos que comenta usted? Bueno, yo te voy a comentar una diferencia. Por ejemplo, yo cuando hablo de política, hablo de organización, hablo de cambiar cierto tipo de orden, ¿sí? Pero no te estoy hablando de fuerza. Sí. Como que todo el mundo asocia la política a la fuerza, a la imposición. El ejercicio del poder. El ejercicio del poder, a la jerarquía. Y yo ahí me voy más por el lado de una mujer, Hannah Arendt, ¿verdad? El poder está en las personas. La fuerza a lo mejor está en los que gobiernan, sí. Pero el poder está en las personas, no en ellos. Sí. Ellos hacen una imposición, pues como decía Maquiavelo, o sea, ¿quién te va a controlar? Pues el que tiene el poder, porque tiene la fuerza más que el poder, ¿sí? Y el que maneja la propaganda, o sea, el que maneja la publicidad, porque ahora también ese es un fenómeno que desde entonces se daba y se sigue dando. La propaganda y la publicidad tienen mucho que ver en cómo perciben las situaciones los auditorios, y entonces ejerce una influencia muy grande sobre los auditorios. Entonces creo que esos dos elementos siguen vigentes. Ahora, en cuanto a cómo lo vemos las mujeres, pues yo no lo vería desde ese punto de vista. O sea, no me interesa tanto la fuerza, la jerarquía, la imposición. Me gustaría más que hubiera colaboración, cooperación, y que sí se consideraran las necesidades y los intereses de los ciudadanos, ¿verdad? Para que las cosas funcionaran mejor. No quiero decir que esto se pueda hacer fácil, pero creo que la participación, no solamente la pertenencia, es muy importante en este país. Y creo que lo podríamos lograr. Ahora, yo te lo estoy diciendo como mujer, ¿verdad? A mí me parece que eso es más importante, el reconocimiento del otro, ¿sí? Creo que todo aquí es problema de jerarquías. Aquí a veces eso es lo que consideramos como más importante. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién está arriba? ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura se organiza a partir de lo legal? ¿Sí? Entonces a mí me parece que eso debería de cambiar. Y es que hablar de organizaciones es hablar de orden, poner un orden. O sea, que cada quien cumpla con lo que le corresponde. ¿Podría ser esa la interpretación? Pues sí, pero que cumpla con lo que corresponde, pero que obedezca a las necesidades de las personas. No que obedezca nomás a las necesidades de una estructura, de una organización que es impuesta, ¿sí? Porque eso ocurre con frecuencia. Ocurre con frecuencia que no son suficientemente receptivas las instituciones para cambiar cuando deben de cambiar. Cambian, pero muchas veces cambian por decreto, y eso generalmente pues no resulta. Entonces sería más interesante que cambiaran, pero porque las personas participan para que cambien. Maestra, tocaba hace un momento el tema de la percepción, de la comunicación de masas, de cómo se envían los mensajes a los auditorios. Aquí en este sentido, el profesional del egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, que propiamente nos ocupa el día de hoy, le da precisamente esa capacidad crítica, de reflexión,
de visión, dota de esa capacidad al egresado? Yo digo que sí, porque ellos analizan muchos autores, porque ven y aprenden, por ejemplo, en materias como comunicación, filosofía de la información y la comunicación, o en filosofía de las ciencias sociales incluso. La gente que trabaja en filosofía, ellos ven muchos autores. Es muy difícil que uno analice un solo autor para explicarles sobre algún tema. Generalmente uno utiliza varios autores y precisamente pues para fomentar en ellos lo que hizo crecer el conocimiento en este mundo, ¿verdad? La crítica. Y que no acepten que el conocimiento está terminado. El conocimiento es algo que es sumamente, que cada vez acumulamos más conocimientos. Y entonces los alumnos tienen que ser críticos porque también hay demasiada información. Hay demasiada información y tienen que aprender a seleccionar y tienen que aprender a pensar, a argumentar incluso sobre cuáles posturas serían las más correctas y cuáles no. ¿Para qué? Para que su participación tenga más sentido, para que tenga fundamento, que esté justificada. No fundamento en un sentido de fundamento primero, como se usaba antes, no, más bien en el sentido de justificación. O sea, ¿qué justificación tengo yo para creer algo y cómo? Y creo que sí les da las herramientas, porque en la mayor parte de las materias, incluyendo los alumnos, por supuesto, de ciencias de la información, de educación superior, de periodismo, la carrera les proporciona muchas herramientas para hacer eso. En 2 carreras al menos hay lógica, por ejemplo. En ciencias de la información, pues análisis de textos. Y en filosofía, pues la mayor parte de las materias. En periodismo de investigación, ¿sí? Que es una materia que hace pensar a los estudiantes de periodismo que lo más importante es revisar los problemas sociales y atenderlos. Y eso se logra con ese tipo de cursos de periodismo de investigación, que ellos entiendan que tienen que ir a buscar los problemas sociales y que tienen que denunciar muchas veces cómo están las cosas, o si no denunciar, cuando menos poner al alcance del auditorio, de todos, poner a su alcance pues no solamente del auditorio, sino de todas las personas, la forma de solucionar problemas prácticos que muchas veces pues no ocurre. Por ejemplo, hay problemas muy simples como las problemáticas que enfrentan a veces para tener una cita médica, ¿sí? Entonces, pues para ellos sería muy, muy bueno que alguien les ayudara en ese tipo. Hay muchos trámites para hacer las cosas actualmente y todo se vuelve muy burocrático. Entonces, sería muy interesante que ellos ayudaran a las personas para que esos trámites fueran menos molestos, porque resultan molestos finalmente. Son demasiadas cosas y las personas a veces ni siquiera entienden cómo deben hacer esos procesos. Entonces, prácticamente si se publicaran pues algunos reportajes o algunas entrevistas con las personas adecuadas, ¿verdad?, para que informaran al público cómo resolver ese tipo de problemas, pues yo creo que el público lo agradecería mucho, ¿sí? Bueno, pues interesante charla con la maestra, la doctora Isela de Pablo Porras, catedrática, exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte, estamos transmitiendo Los Fundadores por el 105.3 de FM de Radio Universidad. Muy buenos días, regresamos de nueva cuenta a su programa Los Fundadores, en una entrevista que realizamos en este hermoso recinto universitario, el Centro Cultural Quinta Gameros,
que amablemente pues nos abre sus puertas y nos permite que este programa, con motivo del 60º aniversario de nuestra institución, pues podamos grabar y transmitir a través de la señal de Radio Universidad por el 105.3 de FM y a través de internet, lo que es la señal de YouTube, poder platicar con todos los universitarios que han venido contribuyendo a lo largo de la historia de nuestra institución, pues aportando su granito de arena en la cátedra, en la investigación, en el ejercicio administrativo, porque hay que destacar que esta institución pues crece y se fortalece gracias a la participación de todos y cada uno de los que formamos parte de ella. Maestra Isela de Pablo, qué gusto poder conversar con usted y conocer el punto de vista de una mujer que se ha desempeñado pues no únicamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito administrativo. Y yo quisiera preguntarle, maestra, con esta visión que usted en la primera parte de esta entrevista nos ha dado, entonces sería muy importante que el sector público, el sector gubernamental, también pudiera abrir la puerta y dar una mayor participación a la mujer, para que con esta visión pues se haga un trabajo de enriquecimiento, de esa colaboración que usted menciona, para que el ejercicio público pues sea más efectivo y sobre todo llegue a resolver los problemas que vive nuestra comunidad. Pues sí, a mí siempre me ha parecido eso muy interesante, porque entiendo que muchas veces como mujer, cuando uno ingresa a los espacios públicos, que generalmente es donde se da el desempeño de los hombres, ¿verdad? Se enfrenta a muchos problemas, y uno de los problemas es que todo el mundo pretende actuar más o menos como los hombres, ¿sí? Y lo pretende porque sería una manera más sencilla de ubicarse, ¿verdad? Y de protegerse hasta cierto punto. La verdad es que esto es un problema, porque nosotros estamos muy acostumbrados, o estuvimos muy acostumbrados por cuestiones culturales, a estar en los espacios privados. No es precisamente mi caso, ¿verdad? Pero en los espacios privados se hacen otro tipo de actividades que son muy importantes y sin las cuales pues no estaríamos donde estamos. Y la atención, el cuidado en ese espacio pues es bien importante. Entonces esa atención y ese cuidado supone colaborar con los otros. Uno tiene que colaborar con los hijos, tiene que colaborar con su pareja si la tiene, ¿verdad? Tiene que colaborar con su familia, tiene que estar pendiente de los cumpleaños, de los días importantes para la familia. Tiene que ocuparse también de atender no solamente su familia, sino la familia también de su pareja, porque ya se convierten entonces en parte importante también de su vida. Y entonces eso que parece muy fácil de hacer lleva mucho tiempo, y yo pienso que eso precisamente lo sabemos hacer bien y lo seguimos haciendo. Entonces si hubiera esa colaboración también, esa atención y ese cuidado que nosotros culturalmente nos hicieron que diéramos, porque nos hicieron participar de esa manera, pues creo que sería muy interesante si lo incluyéramos en los espacios públicos. Esa idea de que la colaboración, en la consideración del otro es importante para que las cosas funcionen mejor. Y eso pues ya lo sabemos, porque lo aprendimos en un espacio en el que, bueno, las personas de mi edad todavía participamos mucho, ¿sí? Probablemente ya las generaciones más jóvenes pues tengan otros intereses, pero creo yo que hay una condición de las mujeres que siempre nos va a ser diferentes, porque yo supongo que queremos igualdad de derechos, pero eso no quiere decir que supongamos que somos iguales. Yo entiendo perfectamente que somos diferentes, y eso me gusta, además, ser diferente.
Entonces ahí es otro punto importante, el reconocimiento, el respeto por el otro y la consideración. Ahora, el respeto implica pues eso, el reconocimiento del otro, el aceptarlo como es, ¿sí? Y quizás dialogar o participar con él para cambiar lo que no está muy bien y lo que se puede cambiar, ¿sí? Maestra, desde su punto de vista como mujer, como académica, la sociedad mexicana regularmente nos han catalogado como una sociedad machista, pero ¿cómo se da este machismo, maestra, cuando el mayor tiempo que pasan los hijos lo pasan con la madre? Estamos hablando de una familia tradicional, ¿verdad? Con un esquema muy tradicional, y el padre se dedica la mayor parte del tiempo a trabajar. ¿Cómo surge, cómo se da esta paradoja entre un machismo cultural y siendo un matriarcado en formación, en este caso de los hijos, por pasar el mayor tiempo la madre con ellos? O sea, ¿cómo podríamos...? Eso está muy interesante. Hace unos días me invitaron a participar en el Ichiculto. Me invitó Gaby, una exalumna de Ciencias de la Información, a participar con los eventos por el Día de la Mujer, ¿verdad? Y pues a mí me gustó mucho que me invitara y también que me dijera que le gustaría que fuera dinámico el evento. Y a mí me encantó porque entonces hice que todo el mundo participara. Y escuchándolas, aprendí también. Y aprendí, por ejemplo, de que había quien decía, y que creo que tiene razón, que la política o la forma como estamos organizados, pues nos hace ser subordinadas, ¿sí? Y entonces eso tendríamos que cambiarlo en lo social y en lo político, ¿verdad? Pero es interesante lo que dijeron algunas otras de las mujeres que estaban en el evento. Y ellas decían que se debería empezar por la casa, ¿sí? Y que en la casa también esto era importante que se cambiara. Y para cambiarlo, pues habría que considerar que el mantenimiento, pues, de la especie, de la vida, de los seres humanos, pues también deben participar los hombres. Y entonces que deberían de asumir algunas tareas que son propias o que eran propias de las mujeres, ¿sí? Bueno, pero criticaban otras. Y entonces decían, no, pero es que si no se cambia lo político y si no se cambia lo social y el tipo de roles que se establecen también por la influencia cultural, pues esto no va a cambiar. Y pues creo que tienen razón en parte las dos. La cultura pues es muy dinámica. Los roles que dependen también de las organizaciones muchas veces o de las instituciones, porque son las que los fijan, también se pueden cambiar. Y esto pues es más tardado, creo, que hacerlo desde de la casa. Pero creo que tienen razón también las que dicen que hay que cambiar las actitudes primero nosotros, ¿sí? Entonces, como decía un filósofo mexicano, ¿verdad? Jorge Portilla, decía, todo, pues no puedo cambiar todo, pero si cambio mi actitud, pues por algo empiezo, ¿sí? Y creo que eso es básico. Hay que cambiar primero las actitudes para empezar a cambiar las cosas. Y sí, en efecto, o sea, es muy probable que yo no pueda cambiar el mundo, pero puedo intentarlo. Puedo intentarlo desde mi espacio y dentro de mis posibilidades, porque es muy complicado. Entonces sí entiendo también la postura de otra de las participantes en el evento, que decía que es lo más difícil
realmente es cambiar lo social y cambiar lo político. Lo social, ¿por qué? Porque pues depende de las instituciones. Las instituciones con sus formas de organización pues dan roles. Y los roles pues dan expectativas de conducta. Y es bien difícil cambiar esto. Pero no imposible, ¿verdad? Tampoco. Ahora, la política pues también tiene sus organizaciones, tiene su tipo de orden que favorece incluso más el autoritarismo muchas veces o el reconocimiento de la jerarquía, como dije antes. Entonces tienes razón, Gabriela, o sea, es más importante tratar de, o sea, es importante también tratar de cambiarlo desde los hogares y que participen quizás también más en las labores de los hogares las parejas y más con la educación de los hijos, que es una tarea bien complicada y que bueno que supiéramos cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero nos pasa, yo creo, como a todas. Sabemos algunas cosas, otras no tan bien y ahí andamos ensayando. Se aprende a ser padre conforme va transcurriendo precisamente esa paternidad, esa maternidad. No es algo que se nos haya hecho, es algo que hay que esforzarnos y trabajarlo de una manera colaborativa, maestra. A mí me parece que eso ayudaría mucho a cambiar las situaciones en lo privado y a que no resultaran tan incongruentes con lo público, ¿verdad? Porque si se trabaja desde lo privado para cambiar este tipo de situaciones, pero en lo público, en los espacios públicos no ocurre nada, pues es bien difícil cambiarlo. Que luego dobla esa información, esos valores que parecieran que en la familia o en la misma escuela, maestra, se enseñan contravalores, ¿verdad? Que cuando sale uno a la calle, pues se encuentra uno con otra realidad muy distinta, ¿verdad? Entonces, muy interesante, maestra, estos planteamientos. Maestra, platíquenos sobre su participación, su experiencia como mujer en la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, maestra. Bueno, a mí me pareció una oportunidad sensacional para ayudar, para apoyar y sensacional también para que apoyar también en una organización que tuviera mucha consideración por los otros. Creo que para mí esa fue una experiencia muy bonita, pero no lo logré sola, lo logré porque tenía un buen equipo. Las personas que estaban trabajando conmigo eran excelentes y las personas que trabajaron desde rectoría también. O sea, recibí mucho apoyo de los administrativos y una oportunidad genial para tomar algunas decisiones, que eso es muy difícil si se está en otro nivel. Volvemos a lo mismo, o sea, esto es bien importante, pero es bien difícil, o sea, es bien difícil hacer cosas cuando no se están en puestos donde se pueden tomar decisiones que ayuden o afecten a los otros. Entonces a mí me pareció una experiencia extraordinaria, me gustó mucho ser directora de la facultad y por otro lado me encantó trabajar con unos maestros tan interesados en lo académico y tan interesados en trabajar y sacar las cosas adelante, que pues para mí fue una oportunidad excelente ser directora de la facultad. Y por otro lado me divertía mucho. Siempre tuve oportunidad de divertirme mucho en la escuela. ¿Sí? Maestra, hoy que llega la Universidad Autónoma de Chihuahua a su 60 aniversario, se dice fácil, son 60 años. Como usted con esa visión que hace un momento estuvo compartiéndonos, ¿cuál es el papel o el rol
que ha jugado la universidad en el desarrollo no únicamente de Chihuahua, sino en el desarrollo de México? No, yo creo que muy importante. Ya tiene bastantes años, ¿verdad? Desde el 54, la universidad. Y pues les dio oportunidades de tener educación superior a muchísimas personas, entre ellas yo, ¿sí? Porque había en el Distrito Federal, estaba la UNAM y todo, pero pues era muy difícil y muy costoso trasladarse a estudiar en el DF, ¿verdad? Todas las personas tenía que pensarlo 2 veces porque esto es muy caro. Y también le complicaba esta situación, pues más las posibilidades de estudiar a las mujeres, ¿sí? Entonces aquí estuvo perfecto que empezara la universidad y que empezara con sus carreras y que los egresados de estas carreras pues participaran tanto en la vida de crecimiento y digamos de apoyo también y en política, porque eso fue lo que pasó con muchos de los egresados de la facultad y de la universidad. Fue más fácil también que creciera muchas áreas de trabajo que antes pues no era tan fácil, porque la gente que estudiaba en la UNAM pues quería permanecer en la UNAM, no quería venirse a Chihuahua. Es lo que ocurre ahora muchas veces con los egresados de las carreras. Y claro que ocurre porque también los pueblos en Chihuahua pues no están tan bien económicamente hablando y tampoco están tan bien para ofrecer trabajo a los egresados de la universidad. Pero creo que, insisto, sí ha ayudado mucho que la universidad tenga egresados que puedan participar para hacer mejor la vida de todos, ¿verdad? Porque aportar sus conocimientos y ser personas preparadas y con perfiles adecuados para las tareas que requiere todo Chihuahua, pues es excelente. Sí, porque pues si no hubiera sido por la universidad, claro, ahorita hay muchas universidades tecnológicas, pero la universidad sigue teniendo un sentido social muy importante, ¿sí? Y pues eso es para mí fantástico, que tengan esa vocación. Ahora también los egresados pues han hecho mucho por Chihuahua. Bueno, aunque los egresados y los estudiantes de la universidad también le debemos mucho a la sociedad, ¿verdad? Chihuahuense. ¿Por qué? Porque por ellos estudiamos también, ¿sí? Ellos con sus aportaciones y el Estado en general con sus aportaciones, ¿verdad? Pues hizo posible que nosotros tuviéramos una universidad muy barata y que estudiáramos, porque eso es para mí también muy importante y uno lo tiene que reconocer. Decían por ahí que uno tenía que regresar lo que le daban, pues creo que los egresados de la universidad lo han intentado. Y así lo consigna su lema, maestra, luchar, sí, para lograr para un lema pues con un sentido muy profundo, que hay que reconocer pues el talento de la maestra Imelda Flores, quien es la creadora de este lema, y del maestro Aarón Piñamora, que precisamente en este escudo que nos acompaña en esta entrevista de los fundadores, pues es parte de esa creatividad, ese talento universitario que se plasma en nuestra institución, maestra. Pues nosotros también tenemos un lema muy bonito, ¿eh? En la facultad: la cultura como guía, la humanidad como destino. Muy profundo también el lema, maestra, muy profundo. Y sobre todo, precisamente en esa reflexión, esa reflexión que tenemos que hacer todos como
como ciudadanos, como universitarios, de que es necesario, ¿verdad? Es necesario tomar la humanidad como destino, porque luego nos olvidamos de ello. Claro. Nos olvidamos de ello. Y sería muy importante tenerlo presente. Tenerlo presente porque pues, la cultura es para superar la naturaleza biológica del hombre, ¿verdad? Pero el objetivo de la cultura para los griegos era ese. O sea, la cultura es para superar lo biológico, lo natural. Es por eso que la construimos, ¿sí? Deberíamos seguir siempre haciendo eso, porque entonces, pues, la cultura no nos perjudicaría, siempre nos ayudaría. A enriquecer nuestras vidas, maestra. Hacer una vida más asequible, mejor, más ordenada, de respeto, con los valores que usted comentaba hace un momento, ¿verdad? Armonía. Y eso nos lo da la cultura, maestra. Pues sí, sí nos lo da la cultura, o sea, nos lo puede dar, sí. La cultura y lo que aprendemos de niños. Decía por ahí un autor también que los factores personales y los factores, los factores personales por un lado y los factores situacionales influyen mucho en el comportamiento de las personas. Y aquí hay muchas veces factores situacionales que no ayudan a que los comportamientos favorezcan la interacción con otros. Hay pocos espacios públicos donde se pueda dar esta interacción y donde se pueda lograr mejor convivencia con los otros. Y por otro lado, los factores duraderos de la personalidad no se cultivan mucho, y no se cultivan por exigencias precisamente de la misma situación o de la vida que tenemos hoy, en donde pues el dinero es bien importante. El dinero es bien importante y eso hace que la personalidad o los factores duraderos de la personalidad no participen en construirla a los padres. Y cuando eso ocurre, pues es muy fácil tener conductas violentas. Porque podrá haber muchos programas, como decía Bandura, de televisión, ¿verdad? En donde se nos diga que se nos manifiesten muchas conductas violentas. Pero si los niños están bien educados, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos factores de la personalidad, maestra? Pues un factor duradero de personalidad, por ejemplo, es enseñarle a los niños que la conducta violenta pues no ayuda. ¿Sí? Al contrario, complica las cosas. Pero también a veces lo que pasa es que esos factores no están, y luego están los factores situacionales. O sea, hacinamiento, falta de servicios. Todo eso complica mucho las cosas. Falta de educación, maestra, no tener la posibilidad de ir a una escuela. Sí, entonces combinadas las dos cosas, pues son tremendas. Son tremendas y hacen que pues se presenten problemas de violencia muy serios. ¿Sí? Porque entonces yo me acuerdo que hace mucho hice una investigación y encontré eso, que en 1994, en comparación con el 91, los estudiantes cambiaron mucho sus elecciones y la forma de percibir las oportunidades para obtener dinero. En 1991 elegían puras formas legales y percibían oportunidades también legales de que marcan las instituciones pues para obtener esa meta cultural. Pero en 1994 el cambio fue del 80 y tantos %. En 1994 la mayor parte de los estudiantes preferían lo ilegal para obtener dinero,
y percibían que en la situación solo de esa manera podrían obtenerlo. Qué interesante el resultado de esta investigación y sobre todo cómo estos factores humanos influyen de manera determinante en una sociedad, maestra. Claro. Y determinan su rumbo. Claro. Pues un autor de los que consulté decía eso, que si los medios institucionales no favorecen la forma de llegar a las metas culturales, Robert Milton, que entonces el conflicto social va a ser muy grave. Y pues en efecto es muy grave. Sí. Pues qué interesante estas reflexiones, maestra, que nos comparte, el poder charlar en este marco del 60 aniversario de la universidad, pero también esa contribución que hacen los pensadores, usted como académica, que nos comparta su punto de vista, su visión sobre esta realidad que vivimos. La universidad no es un ente aislado, es un ente que comparte estas situaciones con todo el entorno social, político, económico, y en ese entorno, en esos entornos, maestra, pues es muy importante y muy interesante poderle compartir a todo el auditorio de Radio Universidad estas reflexiones que esta mañana pues usted nos hace el gran honor de compartirnos, maestra. Pues no, al contrario, muchas gracias. Le agradecemos gracias por la invitación. A nombre del señor rector, el maestro en ciencias José Enrique Sáenz, le agradecemos la presencia en esta entrevista y sobre todo pues también felicitarnos todos los universitarios por este gran festejo que celebramos en este 2014. Y bueno, pues los invitamos a seguir escuchando a través de la señal de Radio Universidad su programa Los Fundadores. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana con otra entrevista igual de interesante con la que hemos compartido hoy con la maestra doctora Isela de Pablo Porras. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias, maestra.